Muy buenos días, grupo. Continuando con nuestros temas, el día de hoy vamos a hablar acerca de la organización del sector público. En esta organización del sector público nos dice, es el conjunto de áreas del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, la presentación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público, trata de lograr los fines del Estado. Obviamente hablamos de todo aquello que debe de generar nuestros gobiernos en cuanto a servicios gratuitos o de bajo costo. Desgraciadamente no va de acuerdo esta situación porque hay gente que no tiene muchas veces el dinero, ¿sí? O la solvencia económica. Entonces, bueno, la mayoría de todas estas situaciones se podrían manejar de manera gratuita, pero bueno, la realidad es otra. La organización del sector público en México se basa en la administración pública federal, que está conformada por dos vertientes, centralizada y paraestatal. La administración pública centralizada está integrada por la Oficina de la Presidencia, las Secretarías del Estado, la Consejería Judicial del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados. Todo esto en lo que es la Ciudad de México. La administración pública paraestatal está integrada por dependencias federales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos, instituciones nacionales de crédito, seguros y fianzas, organizaciones auxiliares nacionales de crédito. Estas igual se pueden ubicar algunas en la Ciudad de México y otras en distintas partes de los estados que conforman la República Mexicana. Cada una de estas administraciones públicas tienen a una persona a cargo. En ocasiones la idónea tiene los conocimientos, en otra la errónea, que aunque no tenga conocimientos, se piensa que va a aprender. Sin embargo, pues en las anteriores diapositivas se mencionó el término lucrar. Y bueno, pues aquí hay mucha gente que no brinda el servicio, pero sí está lucrando con ese puesto que tiene en ese momento. Actividad número 5. Investigar cada uno de los elementos que integran la administración pública paraestatal. ¿Sí? ¿De qué habla las dependencias federales, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los fideicomisos, las instituciones nacionales de crédito, seguros y fianzas, organizaciones auxiliares nacionales de crédito? Estos puntos no los estamos desarrollando porque se investigan y dentro de las asesorías se cuestiona a cualquiera de ustedes, alumno o alumna, para que dé una respuesta a partir de la fundamentación que va a tener obviamente su investigación. También nos dice, el sector público se caracteriza por financiarse con impuestos, opera bajo el control del gobierno, centrarse en brindar servicios esenciales como atención médica, educación e infraestructura pública. Si hablamos en cada uno de estos puntos, el financiamiento con impuestos, obviamente el gobierno a partir de nuestros impuestos, ¿sí?, está haciendo ese financiamiento, reparación de calles, ¿sí?, ampliación de carreteras, iluminación, sueldos para los servidores públicos, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, pues hay un trasfondo donde vemos
que muchas veces hay demasiadas cosas que hacer, se centran en algunas, nos dan a entender que se está trabajando en ello. Sin embargo, bueno, los resultados sabemos que no son, ¿sí?, los halagadores, ¿sí? Y el punto en cuanto a los sueldos, ¿sí? Ellos tienen o se tiene la facultad dentro de los gobiernos, ¿sí?, de ponerse un sueldo X que muchas veces rebasa por mucho, ¿sí?, los salarios mínimos de la mayoría de nosotros como empleados, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay un desequilibrio, ¿sí? Y que pues desgraciadamente nadie se ha atrevido dentro de los gobiernos a hacer los ajustes pertinentes. Y esto nos sirve para ir aprendiendo, ir entendiendo, pero también imponernos, ¿sí? No es solamente solicitar un empleo y obtener ese empleo, sino que el sueldo también vaya acorde con esa realidad. Tenemos muchos funcionarios que no cumplen con sus funciones, sin embargo reciben un sueldo muy alto. La organización del sector público busca establecer los mecanismos de coordinación entre entidades públicas que permitan una acción conjunta en el sector público. El gobierno general incluye al gobierno central, el gobierno federal, los gobiernos locales, estatal y municipal, y obviamente la seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Y aquí volvemos al punto de hay una buena teoría, se ha creado, se ha planeado, se ha organizado, se está administrando, pero ya en el aspecto práctico y de experiencias vemos que no es acorde, ¿sí?, a una realidad, a un equilibrio que debería de existir, ¿sí? El término explotación de empleados pues es muy común, ¿sí? Y obviamente hablamos, ¿no? Hoy en día que se habla mucho del mercado ambulante, ¿sí?, o los negocios ambulantes, donde se les cobra, ¿sí? Y obviamente si hay buenas ganancias, muchas veces los impuestos que se cobran son altos, entonces bueno, el que sigue ganando es este estado o este gobierno, porque él es el que está generando toda esta situación de impuestos, ¿sí? Y obviamente, bueno, hay personas, ¿sí?, no se generaliza, que tienen muy buenos empleos, con muy buenos sueldos, ¿sí?, pero es una minoría. Entonces, bueno, pues hay que buscar la manera de cómo empezar a equilibrar todas estas situaciones. La organización del sector público se clasifica en organismos autónomos. Ejemplos de organismos autónomos en México son el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que regula el espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Siguiente, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, garantiza el derecho de los ciudadanos a la información pública, gubernamental y a la privacidad de sus datos personales. Siguiente, Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, promueve la competencia económica. Fiscalía General de la República, procura justicia eficaz y eficiente. Y aquí pues obviamente pondremos las comillas, ¿sí? Hay muchas dudas, muchas preguntas, pero muy pocas respuestas.
y si hay respuestas no nos convencen. Y por último, Coneval mide la pobreza y evalúa los programas y las políticas de desarrollo social, pero desgraciadamente si no se cuenta con el apoyo para a partir de esta información empezar a generar ahora sí los cambios que beneficien a todas estas a todas estas personas, ¿sí? En esos bajos niveles, muy bajos niveles de pobreza, pues van a seguir ahí y se siguen reproduciendo. Vamos a empezar a tener más conciencia, ¿sí? Y esperando elegir allá los gobiernos idóneos que obviamente empiecen realmente a trabajar y a funcionar en beneficio de la sociedad. Las entidades públicas empresariales son el resultado de un proceso de descentralización funcional de determinadas actividades públicas que anteriormente eran realizadas de forma centralizada por la administración territorial correspondiente. Ejemplos de entidades públicas empresariales en México: Presidencia de la República, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Interior y Justicia, Contraloría General de la República, Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades públicas empresariales, ¿sí?, estaban descentralizadas, ¿sí?, y obviamente lo que se busca en este momento pues es un buen funcionamiento, ¿sí? Y aquí es donde muchas veces está la problemática, o se está generando ahí la problemática. Siguiente, sociedades mercantiles públicas, también conocidas como empresas públicas, son entidades jurídicas privadas que se rigen por el ordenamiento jurídico privado y por la normatividad administrativa. Ejemplos de sociedades mercantiles públicas: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Muchas veces el hablar de esas pequeñas, medianas y grandes empresas, donde ellos obviamente están manejando, ¿sí?, estos aspectos de sociedades mercantiles públicas. La siguiente, fundaciones del sector público. Es una entidad sin fines de lucro que se crean con una aportación mayoritaria de la Administración General del Estado. Ayudar a resolver problemas sociales, educativos, científicos, medioambientales, culturales, entre otros. Su objetivo es generar un impacto positivo en la sociedad. Ejemplo de fundaciones del sector público: Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de la Economía Social, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Instituto Nacional del Desarrollo Social, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Instituto Mexicano de la Juventud, Liconza, Diconza y Prospera, Programa de Inclusión Social. Nuestra actividad número 5, investigar qué servicio ofrece cada una de las siguientes fundaciones, las que mencionamos en la diapositiva anterior, solo que esto es de manera personal, ¿sí?, y obviamente es la participación, ¿sí?, que se va a realizar en nuestras asesorías por parte de ustedes, ¿sí? La mayoría de la información la desarrollo yo, pero hay otras que se tienen que investigar y forman parte de su participación para su evaluación final
junto con su examen. Hasta aquí sí hemos preguntado acerca de cómo van nuestras clases. Parece que no hay ningún problema. Sin embargo, bueno, tenemos nuestro grupo de WhatsApp y mi correo institucional, en donde también me pueden hacer llegar comentarios, crítica constructiva, ¿sí? Dudas, ahí estaremos al pendiente. De mi parte sería todo y nos estaremos escuchando para nuestro siguiente video. Muchas gracias por su atención y continuamos.